Alberto que se guardaba, de su interior desconocido, profundo, que solo asomaba en ciertos momentos con ciertas personas, o quizás a solas, con sus libros, o con su gato. Ese es el Alberto que yo quiero recordar. Lo último que hablamos fue del Corán. Él traía uno consigo, como siempre traía un libro, siempre, en sus manos. Pero ese día era el Corán. Señaló una frase el Clemente el Misericordioso. No era una palabra al azar, era una elección. Porque en su interior Atilio anhelaba ser así. Llevaba esos nombres consigo, como una semilla que riega de manera discreta. No para mostrarla, sino para alimentarse de ella. Allí, en ese interior, habitaba un hombre que quería ser compasivo con el dolor ajeno, misericordioso con el arroz. Dentro de él vivía un alma exquisita, llena de delicadezas. No era algo que se viera a simple vista, pero existía. Existía en su manera de elegir las palabras cuando escribía, en la paciencia que tenía con un texto bien trabajado. Era finísimo y generoso en su interior, no como una pose, sino como una textura de espíritu. Guardaba una ternura que no derrochaba, pero que estaba intacta para quien supiera mirar más allá de lo evidente. Atilio fue un buscador de la belleza y la poesía de la vida. Esta era su búsqueda permanente. No la declaraba en voz alta, pero la perseguía en cada lectura, en cada artículo que escribió durante muchos años, desde su periódico escolar y luego en el Financiero y SDP Noticias, finalizando con La Voz del Árabe, Mundo Nuestro, Consulta y Unidad Parlamentaria. La belleza para él no era solo lo ornamental, era la verdad bien dicha, la justicia bien argumentada, la complejidad entendida. Y la poesía estaba en su forma de mirar las cosas. Un atardecer, en frases y refranes, en el teatro, las películas, la fotografía, las conversaciones, la música. Él coleccionaba sus instantes como quien guarda piedras preciosas en un estuche. En su interior más hondo, Atilio fue un amante de la verdad, del orden, de la ley y de la justicia. No era postura, era una fibra, una necesidad de su alma. No podía vivir sin buscar la verdad, así fuera incómodo. No toleraba la injusticia, así fuera pequeña. Y esa pasión no la gritaba, la escribía, la pensaba, la sufría. Por eso sus libros y artículos expresan al hombre que creía que el derecho podía ser un instrumento de bondad y orden para vivir. Quiero dar el uso de la palabra al doctor Luis Benavides Irizarriturri, jefe nuestro, de Beto y mío. Por favor, doctor. Muchas huellas y en muchas personas
dejó Beto a lo largo de su vida. Huellas en búsqueda de la belleza y en búsqueda de la justicia. No voy a hacer más elogios de él, porque cada elogio está dentro de nuestro corazón. Y así hay que recordarlo. Su interés por la Constitución era evidente. Y ahí nos encontrábamos. Toda la fuerza educativa de CIPAE reside justamente en hacer viva la Constitución en esta educación que abarca desde antes del nacimiento hasta la muerte. Cuando supe de la muerte de Beto, a los pocos minutos de sucedida, por supuesto, fue un golpe no esperado. Porque el Evangelio mismo nos dice que la muerte nos llega cuando no la esperamos, como un ladrón, ¿verdad? Uno no espera para abrirle la puerta al ladrón. Llega cuando uno quizás menos lo espera. Pero la muerte ha sido concebida de muchas maneras. Para muchos es el fin de todo. Y para los griegos, los hebreos y muchos otros pueblos, nuestros pueblos prehispánicos, es un paso. Se acaba nuestro tiempo, que es lo único personal que tenemos. Se acaba nuestro tiempo. Ya no hay ni antes ni después. ¿Qué viene? Lo mistérico, aquello que desconocemos. Y esto lo platicábamos a veces Beto y yo, porque planeábamos, ahora que se habla de eutanasia, planeábamos hacer un curso sobre la muerte. La eutanasia es una palabra que se inventó hace menos de 2 siglos. Pero tiene mucho sentido. La buena muerte no significaba lo que ahora significa. Fue utilizada por los nazis, ¿verdad? Para no dejar vivir a quienes no mejoraban la raza blanca que ellos habían seleccionado. Después fue utilizada ya en términos más médicos. Pero la buena muerte es como la de Jesús. Una muerte que experimentamos todos los días mientras dormimos, cuando dormimos. Que es una entrega de nuestro tiempo y de la totalidad que somos. Y ese sueño que nos deseamos placentero, pues pasa a ser a veces pesadilla y otras veces deleite. Pero exige de alguna forma una entrega total de nosotros mismos en el sueño.
Y así es la muerte. Las últimas palabras de Jesús fueron: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Es decir, me entrego totalmente a ti. Y esta donación, ¿verdad?, es lo que le da importancia a la muerte, porque en la muerte damos la totalidad de nuestro tiempo, lo que hemos sido y lo que somos. Y ese es el sentido de la frase en griego que está ahí. La traduje en un lenguaje más doméstico. Muchos lo traducen: no he muerto. Transferí mi morada a otro lado. Y yo quise traducirlo así porque tiene más significado. Esa transferencia es a lo ignoto, a lo desconocido. Y por eso Jesús dice: en tus manos, Padre, entrego mi espíritu. Ya no hay tiempo. Entonces, preguntar qué pasa después de la muerte es absurdo, porque ya no hay tiempo. Y el después está metiendo lo que sucede nuevamente en el tiempo. Pero nosotros vivimos en el tiempo, vivimos nuestro tiempo. Y el trato que tuvimos con Beto fue entrega mutua de nuestro tiempo. Hicimos historia con él y con él continuamos haciendo historia, no nada más mientras lo recordemos, sino que aquello bueno que él nos dejó lo hagamos en nuestro tiempo como parte de nuestra historia. Y así quisiera que también recordemos, es decir, volvamos a dar nuestro corazón a Alberto, que sigue con nosotros mientras sigamos lo bueno que de él recibimos. Hemos querido que esto no sea un acto luctuoso, sino un acto de vida. Nosotros seguimos viviendo nuestra historia, sigámosla viviendo con él en lo bueno que nos dio. Muchas gracias.
Quiero pedirle al maestro Antonio Tenorio Adami, gran amigo de Alberto y nuestro, que use la palabra. Se ha dicho en las anteriores intervenciones lo valioso de la vida de Alberto. Venimos a reflexionar sobre ella. Queremos dejar un testimonio más de la amistad y de la ausencia que nos produce la falta de su presencia. Sabemos que la muerte es inevitable y siempre es prematura. En el egoísmo de los seres vivientes queda el deseo de mantener viva la persona que se ha ido. Pero sin evitar el sentimiento de luto, sin dejar de sentir la ausencia que nos produce, veamos la grandeza, la epopeya que fue su vida. Don Luis ha hablado de la buena vida. En esos términos podemos hablar del tiempo vivido. Esto es lo que trasciende a través del tiempo. Los mortales tenemos que cumplir nuestra temporalidad en este mundo. Pero las cosas que realizamos trascienden, siguen presentes. ¿Y qué fue lo que aprendimos de Atilio? ¿Qué fue lo que nos enseñó y qué fue lo que elaboramos juntos? En primer término, él fue un guerrero y se enfrentó a la vida sin ápice alguno que restara el valor para decidir los actos fundamentales de su vida. Y creo que aquí ya se ha dicho, pero hay que resaltarlo, su lucha por la justicia, por la aplicación del derecho, por el deseo de superar el conocimiento. En resumen, podemos traer a la memoria la muerte de Sócrates, que ya a punto de tomar la cicuta, pidió que le entregaran un libro y le preguntaron, ¿y para qué quiere ese libro? Para saber más. Y Atilio vivió y murió deseando saber más. Ese es el compromiso que nos deja su existencia, su paso por este mundo. A nombre de la Sociedad de Geografía y Estadística, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quiero extender un testimonio de gratitud por el ejemplar apoyo que recibimos siempre en su colaboración, principalmente en el Congreso del Agua, que fue de carácter nacional, y él participó dentro de que es la cuenca hídrica 6, 5 y 6, que abarca Puebla, Guerrero, Morelos, la región del Pacífico. Es de esa manera que nosotros lo vemos siempre activo, siempre argumentando, siempre luchando, no peleando, sino certero de que tenía la convicción de lo que decía, tomando la postura de defensa de lo que era su argumento. Se ha dicho que su temperamento era un tanto ardiente, pero es parte de una personalidad. Y no todos somos iguales o semejantes
somos iguales y semejantes, pero diversos. En ese sentido es que la personalidad de Atilio nos deja ese hueco de sabiduría, de tiempo vivido, de lucha planteada, desarrollada, a la que nosotros hacemos referencia para decir con él, como sus últimas palabras, que no estamos rendidos, que seguimos luchando por la vida, que seguimos luchando por el bienestar social, por la seguridad de la nación, por la justicia que prevalezca en el país. Atilio acudió a la clínica más cercana de su domicilio y, según el compañero Manuel Senderos, se declaró la muerte cerebral en el momento que recibía el estímulo para la recuperación de la respiración. Esto nos lleva a tener una idea que su muerte estuvo en el sentido que la concebía el César, que fuera súbita y que fuera desconocida la fecha de su realización. Es de esa manera que yo creo que Atilio nos enseñó a reflexionar, nos enseñó a pensar, compartimos con él las reflexiones y las discusiones para tomar las decisiones y tener el temperamento de la conciliación que necesita el país en estos momentos en que se pelean minucias cuando tenemos la amenaza del exterior. Es de tal manera que cada acto que llevemos en ese sentido, que realicemos en esa forma, estará presente con nosotros Atilio, Alberto Atilio Peralta Merino. ¡Viva Atilio! Quiero darle el uso de la palabra a don Rodolfo Sánchez Mena, que hoy viene de Ciudad de México acompañándonos. Bienvenido, don Rodolfo, por favor. Conocí no mucho tiempo a Alberto Merino Peralta Atilio. Lo conocí a través de diferentes amigos y de la recomendación de mi mujer, que también ya se encuentra en el Eterno Oriente y que seguramente recibió a nuestro amigo para introducirlo ahí en donde se vive una vida eterna, ¿sí? Y ella me recomendó, me dijo, mira, él es una gente que está en todos los grupos que nosotros conocemos y con los que trabajamos y con los amigos. Y bueno, pues me incorporé a la lista de sus amigos, porque a mí ya me ha tocado perder muchos, pero recuperarlos con nuevos amigos que nos siguen apoyando con la luz que ellos generan, ¿sí? ¿Y qué es lo que aprendí de nuestro amigo? Su enorme congruencia, ¿sí? El actuar, como lo comentó el señor doctor, nuestro amigo Senderos, al que le agradezco su invitación, doctor, ¿sí?
para hacerle un justo homenaje a un compañero que también fue miembro de la Academia Mexicana de Geopolítica y Estrategia, y con él nos llevó de la mano con los amigos migrantes, con la gran nación mexicana, con los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que son la tercera parte de México y que en los Estados Unidos producen la séptima economía mundial. Y que lo sentimos lejos, pero que debemos de pensar lo cercano y lo importante que son para nuestro país en la situación, como nos dijo nuestro amigo Toño Tenorio, de gran tensión en la relación, yo creo que la más peligrosa, la más delicada que está viviendo nuestro país. Aunque hemos tenido épocas gloriosas de buena relación, de una historia compartida, como me dijo Toño Tenorio, con los Estados Unidos. Y en eso trabajamos en la academia con nuestro compañero Alberto, extendiendo sus conocimientos sobre el crimen de lesa humanidad, el genocidio que se vive que viven los palestinos en Gaza. Él nos llevó a la Corte Penal Internacional y nos dijo de qué se trataba y el origen de esta Corte Penal y cuál era la conducta que tenía y quiénes eran sus magistrados. ¿Sí? Y la importancia, que tenemos que pensarlo, que quienes conducen la Corte Penal Internacional sean gente de Sudáfrica, del sur profundo, que puede hablar ya en nuestros tiempos a nombre de toda la humanidad, porque somos mayoría y que no estamos presentes hoy en unas Naciones Unidas, que también era la inquietud de Alberto, no solo por la vigencia hoy de la Constitución, sino el riesgo que vivimos por no contar con una sociedad de naciones que atienda los grandes problemas de la humanidad, su seguro y su futuro, que tienen que ver en este momento con riesgo de pandemias, riesgo de hambre, riesgo de el problema del agua que tenemos y de todo este cambio que está viviendo el mundo, en donde tiene que prevalecer un nuevo sistema de derecho internacional, porque el que tenemos está agotado. Y Atilio nos hablaba de ello. Nos habló también, que fue interesantísima su conferencia, de cómo será el juicio del presidente Maduro en los Estados Unidos y la defensa y el sentido de la defensa que debe tener. ¿Sí? Mucho tenemos que sentir, me decía el amigo Tenorio en este momento, de cómo asesinaron a Madero, no solo a Madero, también se llevaron a Venustiano Carranza y se llevaron también a Álvaro Obregón. Pero el hilo conductor de ello fue una cosa que nos ingresó al siglo XX como geopolítica México, que fue el telegrama Zimmermann, que nos dice ese telegrama Zimmermann que México ingresa a la geopolítica de la energía y su disputa en el mundo para dominar. ¿Sí? Largo fue el periodo que pasamos entre la muerte de nuestros presidentes, 3 presidentes asesinados a causa del petróleo, para llegar en un proceso muy difícil del país de inestabilidad, porque no habíamos aprendido a qué era el petróleo y su valor en el mundo, y cuál era el papel de México para administrar y para usufructuar esa riqueza, no solo para nuestro país, también en beneficio de toda la humanidad. Hasta Cárdenas, hasta el presidente Cárdenas y su alianza con el presidente Roosevelt, logramos estabilizar al país. Logramos
que una buena negociación de largo plazo como la que necesita nuestro país en este momento para enderezar su futuro y sacarlo del riesgo. El presidente Cárdenas fue garante de todo un proceso de estabilización y desarrollo del país y que terminó en un momento clave que fue en la elección del presidente Ruiz Cortines con otro candidato que en ese momento hablaba a nombre del Partido Demócrata y el presidente y don Adolfo Ruiz Cortines por el Partido Republicano, con el presidente Eisenhower. Eso nos habla de qué es lo que necesitamos entender, toda la congruencia y toda la enseñanza que nos dio nuestro amigo, muy apreciado, porque fue en una sola línea vertical, consecuente con lo que aprendió, con lo que aprendía y con lo que nos enseñaba. De manera congruente, despedimos con un abrazo y le decimos hasta pronto, amigo Alberto Merino. Muchas gracias. También me lo traigo, me lo robo. Hay una amiga querida, doctora y poeta Verónica Volkov, no nos acompaña físicamente, pero escribió un poema para Atilio Alberto. Este poema lo leerá Fidel Correa Aguilar, compañero desde primaria de Beto. Adelante, Fidel, por favor. Este poema se llama Luz de la Eternidad, de Verónica Volkov. Alberto Peralta Merino, in memoriam. Las estrellas por su luz son reclamadas, por eso parten, pero por eso también brillan. De luz es lo que en la hondura nos genera y sostiene, y aunque sobre las cosas brille, estalle o reverbere, la luz es profundidad inagotable, que en sí guarda, oculta, quizá aplaza, su otra dimensión, la que aquí apenas vemos, pues ligera flota, mientras devora ella misma su propia inmensidad, donde sumerge ángeles, santos, mundos, que quizá con ella entre nosotros viajan. En toda luz, todo océano existe, que más allá del sol aún recuerda su origen, pero aquí es, desde la tierra, invisible. Con lo que anida en su corazón, todos esos que parten, muy dentro en su compacto, interminable desembarco, la luz aquí solo con una mano nos toca, y por ella vemos el árbol, un prado, las cosas que paulatinamente despliega la mañana, donde una noche compacta, pues brinda aquí la transparencia, y porque es profundidad, aquí también comprenderemos, amén de que hermética guarde abismos para el alma, que un día nos abre, destapa. La luz con sus alas muy leves es quien un día nos levanta,
mientras abandonamos en tierra nuestra fotografía, pues solo aquí siempre habla lo que en ella amamos o luchamos. Solo de luz vive el cielo, solo en la luz se expande y persevera. Amarra ella misma la raíz de los espacios y nos abraza y reúne su eternidad, aunque lo que amamos sea del tiempo. Gracias. Estamos casi por finalizar. Quiero pedirle a nuestra amiga, compañera, muy amiga de Atilio, Alejandra Fonseca, que pase con nosotros. Bueno, yo escribí esta columna precisamente unos días después de que me enteré del fallecimiento de Atilio. Salió publicada en La Jornada y en E-Consulta y también en México Prioridad. Se titula Me gusta llamarte Atilio, en memoria de Atilio Alberto Peralta Merino. Sé que te vas a reír de mí, porque eso a ti no te importa. Y tienes razón, pero me gusta llamarte Atilio. Albertos hay muchos, Atilio solo conozco uno, tú. ¿Sabes? Desde muy niña recorrí caminos solitarios donde aprendí que la muerte no es muerte. Cuando murió mi hermanito Moncho, Dios se fue con él. Durante años caminé divagando por múltiples senderos, deseando que algo me devolviera a ambos. Busqué a Dios y busqué a mi hermano, en caminos, personas, soledades, ciudades, ideas, libros, viajes, espiritualidades y derrumbes. Di demasiados tumbos por el mundo, el terrenal y el espiritual, creyendo que en algún sitio iba a encontrarlos de nuevo, juntos, y no fue así. Hasta que un día, sin saber exactamente cómo ni por qué, algo se abrió dentro de mí. Comprendí que jamás volvería a encontrarlos afuera, porque ambos están dentro. Ahí recuperé a Dios, ahí recuperé a Moncho, por dentro. Te preguntarás, ¿por qué te cuento esto? Te explico. Cuando nos conocimos hace 20 años, en aquellas reuniones de un grupo selecto, me impactaste desde la primera vez que te escuché hablar. Tu inteligencia era preclara y soberbia. La manera exacta y rigurosa en que estructurabas las ideas tenía algo hipnótico. La cadencia de tu voz en mi imaginación me transportaba a los tiempos de los grandes filósofos griegos y te escuchaba embelesada, abrevando de esa fuente antigua de sabiduría. Ahí empecé a convertirme en tu más atenta y asidua alumna y discípula. Después, una tarde cualquiera de aquellas reuniones, te ofreciste a redactar un documento del grupo y pediste un escriba. Me propuse sin chistar. Y ahí, así, empezó nuestra amistad. Fue entonces cuando pude mirar de cerca aquello que más admiraba de ti. Tu memoria privilegiada, tu precisión obsesiva, la manera en que perseguías las palabras exactas para expresar puntualmente lo que querías decir. Y no otra cosa. No dejabas ningún cabo suelto,
Acababas todo hasta el exceso y documentabas hasta el más mínimo detalle. Puntualizabas cada idea para que no existieran dudas ni interpretaciones complacientes ni veleidades. Contigo aprendí que pensar también es una forma de honradez. Y sí, ya te estoy viendo levantar una ceja y decirme con parsimonia, ajá, ¿y eso qué? Ahí te va. Retomo la muerte de mi hermanito y la pérdida de Dios. Porque muchos años después entendí que ambos seguían vivos en mi memoria profunda. Pero fuiste tú quien me enseñó que Dios también habita el mundo terrenal. Sí, Atilio. Lo descubrí observándote. Lo descubrí siendo fiel a lo que me dictabas para que yo escribiera. Lo descubrí cuando corregías, en tu perseguir las palabras exactas para expresar lo que querías decir y no otra cosa. Lo descubrí cuando no dejabas cabo suelto alguno, cuando aclarabas en exceso, cuando puntualizabas para que no existieran dudas, veleidades ni interpretaciones complacientes. Lo descubrí cuando documentabas y sobre todo lo descubrí cuando reconfigurabas. Lo descubrí en tu manera de desgranar la realidad, en tu disciplina feroz para separar el ruido de lo esencial, en tu necesidad casi sagrada de llamar a las cosas por su nombre exacto, en esa batalla tuya por impedir que las palabras se prostituyeran. Ahí está Dios en el mundo terrenal, no como dogma, no como sermón, sino afuera, en el acto profundamente humana de perseguir la verdad con pasión y rigor. Porque lo tuyo no era solo mente, también es corazón. Y gracias a eso recuperé otra vez a Moncho en este mundo. Lo seguí en la memoria intacta de nuestra infancia, en la alegría de cada risa, en la emoción de cada hormiga investigada, de cada mariposa perseguida, de cada diminuto instante que se vuelve eterno cuando alguien se niega a olvidarlo. Y al perseguir la verdad con pasión y rigor. Ahora te confieso algo tuyo que siempre me hizo reír hasta las lágrimas y que a la fecha me desgaja a carcajadas. Me fascina la manera en que mandabas directito a chingar a su madre a cualquiera que osara ofender tu inteligencia, tu memoria inviolable y la precisión de tus ideas, respaldadas siempre por montañas de libros y argumentos imposibles de refutar. Yo hago lo mismo, pero distinto, que en esencia es lo mismo. También mando a chingar a su madre a quien merece irse mucho a la chingada. Y eso te divertía mucho, tal vez porque ahí nos parecemos. Por eso me gusta llamarte Atilio. Porque algunos nombres dejan de pertenecerle a una persona y se convierten en una manera de habitar el mundo. Porque la solidaridad que siempre tuviste para conmigo es sagrada y la venero. Reafirmo lo que desde niña aprendí. La muerte no es muerte. Y aquí estás, en esa transición. Y gracias, con mayúsculas. No lloré. No, no existe. Casi. Amigas y amigos, quiero pedirle al doctor Benavides que concluya este homenaje
Con música iniciamos y con música hemos terminado. El mago de Oz, el mago de Oz, no Dios, el mago de Oz fue más allá del arco iris, ¿verdad? Pasamos por la tristeza de María Grieber a la muerte de su hija y concluimos con la alegría de habernos encontrado. Y nos encontramos porque nos convocó Beto. Y a él le damos las gracias y vamos a llevarnos su sabiduría, que significa soy coherente y digo lo que pienso y hago lo que digo. Esa es sabiduría. Muchas gracias por honrar con su presencia a Beto y esta casa Zipai, que es la suya.
Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y agradecemos mucho el apoyo para la realización de este homenaje a nuestro compañero Francisco en la cámara, a todos ustedes por venir, esforzarse, y a nuestros músicos queridos por la música que nos regalaron. Un aplauso para todos. Gracias.